Vamos a entrar en la palabra de Dios. Hoy quiero darle gracias a todo el equipo de servidores que hacen posible lo que está pasando ahora aquí. Y quiero hablar con ustedes sobre la Biblia. Quiero hablar con ustedes sobre la Biblia. El tema de hoy ¿es confiable la Biblia? ¿Es la Biblia confiable y poderosa? ¿Podemos confiar realmente en la Biblia? Mire lo que dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia fue escrita para ser recordada. Hubo un propósito por el cual Dios quiso que su palabra quedara registrada. Desde el Antiguo Testamento usted puede leer la historia, cómo empezó todo, y usted se va a dar cuenta cómo todo está perfectamente acomodado de tal forma que es claro comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros aquí. Mire cómo Dios le mandó a Moisés en Éxodo 24, 3 y 4. Dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Por qué? Porque es importante tener un registro. ¿Cuántos se acuerdan que comieron antier? ¿No se acuerdan ni qué comieron ayer? Imagínense si somos tan fáciles de olvidar. Qué importante es tener un registro de la palabra de Dios que podamos estar leyendo y recordando y consultando. Entonces es importante entender que sí era necesario tener un documento escrito. Mire lo que dice Deuteronomio 31. Y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. El propósito por el que se escribió la palabra de Dios no es complacer al hombre, no es endulzarnos el oído. El propósito es recordarnos que hay un Dios, que hay un propósito en nuestras vidas, que Dios tiene una voluntad, que Dios tiene planes para nosotros y que nosotros tenemos que alinearnos con esa voluntad de Dios, ¿no? La Biblia no se escribió para satisfacer la curiosidad de las personas o para darnos por el lado. Se escribió para que sea un testigo de que hay una verdad y que nosotros necesitamos caminar en esa verdad. La Biblia es el registro de la voluntad de Dios. La Biblia es la palabra de Dios en lenguaje de hombres. Muchas personas, sobre todo los escépticos, dicen: pero ¿quién escribió la Biblia? Pero fueron hombres como tú y como yo. Y yo siempre le digo: ¿y quién querías que la escribiera? ¿Los dinosaurios o quién? Para que podamos entenderla nosotros, necesita ser un lenguaje de hombre. Dios tenía que hablarnos de modo que podamos comprenderlo. Sí, entonces es lógico que la Biblia la hayan escrito hombres, que Dios haya usado hombres inspirados por el Espíritu Santo para que podamos conocer lo que hay en el corazón de Dios. Así que la palabra de Dios, sí, es importante. Este escrito es importante. Siempre que hacemos una transacción importante, queremos un documento, ¿sí? Por ejemplo, si usted compra una casa, usted quiere que le den un documento, ¿verdad? Que diga: pero necesito un comprobante, necesito un contrato, necesito un papel que me diga que esto es mío, que yo lo compré, que me pertenece.
siempre necesitamos un papel. Cuando usted compra un carro, no va con el dealer y simplemente le paga o se ponen de acuerdo de palabra. No, hay un papel, hay un documento. En todo trato importante, hay un documento. Y este es el trato de Dios con nosotros. Este es el trato, este es el pacto de Dios con nosotros. O por ejemplo, cuando usted se casa, ¿por qué vamos ante un juez del registro civil? Bueno, los que ya nos casamos, y vamos y firmamos y nos dan un acta de matrimonio, nos dan un documento que dice: este es el comprobante de que ustedes hicieron un compromiso, hicieron un pacto de estar juntos como esposo y como esposa, y nos dan un papel. Hay muchos que dicen: no, yo no creo en el matrimonio, yo no creo que tienes que ir a firmar. Sí, en todo trato importante tiene que haber un papel. ¿Por qué? Porque esa es la prueba del compromiso de ambas partes. Esa es la prueba, sí, de que se le está dando validez, se le está dando importancia a ese trato que se está haciendo. O en un testamento, para recibir una herencia, es necesario tenerlo por escrito. Usted puede ser pariente, hijo, nieto de una persona que tenía propiedades, y usted puede decir: es que me corresponde porque yo soy de su familia. Pero si usted no tiene un papel, le va a decir el notario: esta propiedad está intestada, no hay nadie, no hay dueño, no se dejó un testamento. No hay aquí nada que indique que la última voluntad del propietario de esta propiedad haya determinado que te lo da a ti. ¿Cómo sabemos que se lo quería dar a alguien más? O sea, está intestado. Y se hace un juicio y hay un proceso largo porque no hay manera de comprobar que esa herencia te corresponde. No solo lo heredas y ya, necesitas la voluntad del propietario. Dios es el propietario de nuestra vida. Dios es el propietario de todo. La Biblia dice en el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el creador del universo, Él es el dueño. Y este es el testamento del propietario. Aquí dice qué es lo que nosotros podemos heredar. Aquí dice qué es lo que el Señor nos ha prometido. Aquí dice la palabra de Dios todo lo que hay para nosotros y cómo hemos de administrarlo, porque también el propietario o el que hereda algo pone sus condiciones. Dice: si haces esto, si llega a la mayoría de edad, entonces le vas a activar tal herencia, tal cuenta en el banco, y entonces si se casa o tiene hijos, cada quien hace lo que quiere con lo que tiene, cuando quiere y como quiere. Bueno, a Dios le plació dejar registrada su voluntad aquí para que nosotros sepamos cuáles son las condiciones para poder tomar parte del trato. Dijo la viejita. Hubo una campaña en México hace años para que todas las personas hicieran legal sus propiedades, porque mucha gente no le daba importancia. Había un anuncio que decía: papelito habla. O sea, ve con el notario y arréglalo. Entonces, esta es la ley de Dios. ¿Sí? Es el documento que registra la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Será importante leerla? ¿Será importante confiar en ella? ¿Sí? Todas las leyes en los países o constituciones no están en el aire. Usted puede ir a cualquier país y puede decir: ¿dónde está la constitución de este país? Y no le van a decir: oh, habla con esa persona, ella te lo va a decir. Te van a decir: oh, aquí está el documento. O puedes encontrar el archivo de la constitución, las leyes, puedes encontrar todo el sistema de gobierno, político, educación. Todo está escrito. Todo lo importante debe estar escrito. Así es. Y esta ley de Dios quedó escrita para poder leerla, estudiarla, aprenderla y aplicarla. Mire lo que dice Deuteronomio 31, 11 y 12. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley. Está implicado aquí que si Dios dice leerás esta ley, estaba escrita, ¿verdad? Dios mismo está diciendo: hay algo escrito. Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan
y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es importante volver a la palabra de Dios, darle a la palabra de Dios el lugar que le corresponde, porque de esto depende nuestra vida. De la palabra de Dios depende nuestro matrimonio, nuestra familia. De la palabra de Dios depende que podamos ser restaurados como nación. De la palabra de Dios depende nuestra salud espiritual, emocional, física. De la palabra de Dios depende nuestra paz. Necesitamos volver a amar la palabra de Dios, a apartar tiempo disciplinadamente para leer la palabra de Dios, para conocer lo que Dios dice. Y tal vez yo me dé cuenta que estoy haciendo algo malo y por eso me están pasando ciertas cosas. Son consecuencias porque no estoy aplicando lo que dice. Tal vez mientras la leo, el Espíritu de Dios va a entrar a mi corazón y me va a revelar que necesito hacer algún cambio en el trato en mi matrimonio, o en la educación con mis hijos, o en la forma en la que estoy haciendo los negocios, o en mi forma de hablar, o en todo lo que estoy haciendo. Y tal vez entonces yo pueda cambiar el rumbo de mi vida y entonces pueda tener éxito y alcanzar el plan de Dios. Pero si no conozco la Biblia, si no sé lo que dice, si no aparto tiempo, si no le doy importancia, hay pocas posibilidades de que alcance el éxito para el que Dios me diseñó. Y la ley de Dios se tiene que leer. ¿Sí? Ese se encargó de parte de Dios ese documento. Es algo escrito. Nadie debía añadir y nadie debía quitar algo de la ley. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo, que yo os ordeno. Aparte de la ley que Dios dio a través de Moisés, el Antiguo Testamento también contiene libros históricos que armonizan, que concuerdan con la historia universal. El Antiguo Testamento también tiene profecías que nosotros podemos comprobar que se cumplieron al pie de la letra. Y esa prueba nos dice a nosotros que podemos confiar en que esta es la palabra de Dios. Hay un ataque sistemático contra la palabra de Dios, porque el enemigo quiere usar su influencia en el mundo para quitarle la autoridad, para que nosotros ya no estemos atentos a lo que dice ahí. Hay un interés por hacernos pensar que la Biblia ya pasó, que corresponde a otra época y que ya no sirve para nosotros en este tiempo. Pero esta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra trasciende culturas, su palabra trasciende lenguaje, su palabra trasciende las naciones, el tiempo, costumbre. La palabra de Dios es aplicable para todos los tiempos, para todas las edades, para todas las culturas, porque es la voluntad de Dios. Hoy en día, mucha gente puede decir que tiene un texto sagrado divinamente inspirado. José Smith afirmó que el libro del Mormón vino de Dios, traducido de planchas de oro. José Smith dijo lo siguiente: les dije a los hermanos que el libro del Mormón era el más correcto de todos los libros de la tierra, y un hombre se acercaría más a Dios al acatar sus preceptos que por cualquier otro libro. Esas son declaraciones de José Smith, fundador de la iglesia mormona. Pero he aquí, la edición original del libro del Mormón tenía docenas de errores ortográficos de palabras en inglés, palabras inventadas, o sea, no existen, contradicciones, miles de errores gramaticales que se han cambiado en ediciones posteriores. Gerald y Sandra Tanner del Utah Lighthouse Ministry ha identificado casi 4,000 cambios al comparar la edición original de 1830 con la edición de 1964. El libro del Mormón ha sufrido 4,000 cambios de su original a sus ediciones posteriores. El libro del Mormón nunca ha guiado a un descubrimiento arqueológico real, a pesar de afirmar que existían civilizaciones importantes en América del Norte. Nunca se ha comprobado nada de lo que está en el libro del Mormón. De hecho,
Cuando se preguntó sobre la fiabilidad histórica y arqueológica, el hijo de Smith declaró: no tenemos ninguna prueba. ¿Sí? Nunca se ha hecho una predicción que se haya hecho realidad en el Libro del Mormón. Y han hecho cambios importantes en partes significativas de su doctrina, como la declaración original de que las personas con piel negra estaban bajo maldición de Dios. Eso contiene el original del Libro del Mormón. Luego en 1978 dijeron que Dios cambió de opinión y entonces cambiaron esa parte. Así que solo porque alguien afirma que tiene un libro de Dios no significa que lo tenga. Pero en el caso de la Biblia, el Espíritu Santo usó a hombres para registrar escrituras divinas inspiradas por Dios, todas útiles para enseñar, para corregir, para edificar, para guiarnos, para restaurarnos, para salvarnos, para transformarnos. La palabra de Dios es viva y eficaz y es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, discierne tus pensamientos, las intenciones de tu corazón. Cuando tú la lees, el Espíritu Santo te da testimonio de que Él es el que te está hablando a tu corazón. No es como leer un periódico o una revista. Tú puedes identificar cuando lees la Biblia que Dios está hablándote. Es de la autoridad de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios que está viva. El Espíritu Santo usó a 40 hombres en un lapso de 1500 años. Imagínense, 1500 años, 60 generaciones. Muchos de ellos nunca se conocieron. Escribieron en 3 continentes diferentes: Asia, África y Europa, en 3 diferentes idiomas: hebreo, arameo y griego. Y la Biblia tiene 63,776 referencias cruzadas. Vamos a ver una imagen. Esto es asombroso. Esto significa que la Biblia es el único libro que tiene tantas referencias cruzadas que un texto te puede llevar a 5 o 6 y ese otro texto te puede llevar a 20 más, y cada uno está conectado de una forma que hace armonía, que no se contradice, no se encima. En 1500 años se escribió por más de 40 hombres en diferentes idiomas y continentes, hombres que no se conocían. ¿Cómo podría ser posible que pudiéramos llegar a tener un libro donde tantas personas que no se conocían pudieran decir exactamente el mismo pensamiento y no contradecirse? Esto solamente es porque el Espíritu de Dios es el que inspiró la palabra. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es verdad. Tú puedes creerla, tú puedes confiar en ella, tú puedes venir a la palabra cuando estás triste, cuando estás angustiado, cuando tienes temor, cuando estás enfermo, en el momento más difícil de tu vida, cuando el hospital te queda más lejos que una oración. Puedes clamar a Dios, puedes decir: Señor, aquí dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. El Señor está ahí, la palabra de Dios es real. Él es fiel, el Señor cumple lo que promete. Si nosotros somos capaces de volvernos a la Biblia, escuchar su voz, abrir nuestros oídos, humillarnos delante de Él y clamar con este corazón dispuesto, la palabra de Dios va a ser el efecto para lo cual fue enviada. No vuelve vacía. La palabra de Dios tiene poder para romper cadenas, para liberar, para levantar al caído, para restaurar. La palabra de Dios. Necesitamos volver. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a amar la palabra. No tenemos tiempo para la Biblia ahora. Y las consecuencias son devastadoras. Las familias en crisis, la nación derrumbándose por todos lados, la economía, la educación, el gobierno. Está formado por hombres. Hombres que si fueran capaces de acercarse a Dios y buscar la voluntad de Dios, tomarían las decisiones correctas. ¿Cómo necesitamos del Señor?
La Biblia cuenta la misma historia consistente a pesar de tantos hombres diferentes, porque fue exhalada por Dios. Los autores validaron a otros autores. Incluso en tiempos del Nuevo Testamento, tú encuentras que Santiago, el apóstol, está hablando de Job. Tú encuentras que Jesús está haciendo referencia a Moisés. Jesús dijo: escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Jesús nos mandó escudriñar la palabra, gracias. Jesús nos mandó a los escritos. Los escritos. Cuando el rico murió y Lázaro murió, el rico fue al infierno y Lázaro estaba en el seno de Abraham, y el rico, estando en tormento, alzaba sus ojos y decía: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y toque mi lengua, porque estoy ardiendo en estas llamas. Y dijo: y también envía a alguien de aquí para que vaya y les anuncie a mi familia, para que ellos no vengan al infierno también. Y Abraham le contesta: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Porque si no oyen a Moisés y a los profetas, aun si alguien viniera después de la muerte a anunciarles algo, no creerían. Lo que está diciendo Abraham es: tienen los escritos de Moisés, tienen la ley de Dios, tienen los profetas. Es tiempo de que su familia escuche lo que está aquí. Eso va a evitar que vayas a un destino eterno de tormento. Tiene poder, todavía tiene poder. Cuando lees la Biblia puedes decirlo: no hay escritura humana como esta. Tiene sentido para los humanos porque Dios se comunicó a través de los humanos. Pero es claro que la sabiduría que contiene aquí es sobrehumana. Tú te das cuenta cuando la lees. Aunque fueron humanos que Dios usó para escribirla, tú sabes que lo que estaba en la mente de esos hombres era el Espíritu de Dios hablando a través de ellos. Es algo sobrenatural. Algunas partes son difíciles de entender, pero el Señor Jesús dijo: el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu de Dios te va a revelar la palabra, porque no es humana y no la puedes entender con tu mente humana. Así que para entenderla tienes que pedirle al Señor: Señor, tú inspiraste la Biblia, ahora yo vengo a la palabra de Dios, necesito que tú me reveles lo que está aquí. Y el Señor dice: a todo el que pide sabiduría, Dios no le reprocha, Dios le da abundantemente. Debido a que fuimos creados por Dios y la Biblia viene de Dios, responde a las preguntas que todos tenemos, que solo Dios puede responder. ¿Cómo llegó a existir el universo? Aquí está. Aquí está. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aquí está. Hay un Dios. Y si es así, ¿cómo es ese Dios? Aquí está. ¿Cuál es el propósito por el que estamos aquí? Aquí está esa respuesta. ¿Por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo? Aquí está la respuesta. ¿Hay esperanza para nosotros en medio del sufrimiento? Aquí está la respuesta. ¿Qué sucede después de morir? Aquí está la respuesta. ¿Qué va a pasar con la humanidad? Aquí está la respuesta. Todas las respuestas están aquí. ¿Cómo debo ser como esposo? Aquí está. ¿Cómo debo ser como esposa? Aquí está. ¿Cómo debo ser como padre? Aquí está. ¿Cómo debo ser como trabajador? Aquí está. Todo lo que tú necesitas saber, porque eres creación de Dios. Dios ya te lo reveló aquí. La Biblia es verificada por historiadores. Josefo, en las antigüedades de los judíos, escribe eventos de la época de Jesús. Es decir, la historia corrobora lo que la Biblia registró. Cornelio Tácito en el 55 después de Cristo corrobora todo. Cayo Suetonio, el secretario principal del emperador de Adriano. No tengo tanto tiempo para darles todas las referencias históricas. Pero otros estudios extrabíblicos confirman el diluvio y otros eventos que están aquí. Se han comprobado arqueológica e históricamente de que realmente sucedieron.
La oscuridad prolongada el día de que Jesús murió cuando hubo un gran terremoto está registrado en la historia. La repentina muerte de Herodes Agripa después de ser aclamado como un dios está registrado en la historia. La expulsión de los judíos de Roma está en la historia. Detalles que rodean al éxodo cuando Israel salió de Egipto están en la historia. La invasión de Asiria de Israel está en la historia. La liberación de los judíos de Babilonia están en la historia. Todas esas fuentes externas confirman lo que la Biblia dice. Y esas fuentes no lo hicieron porque querían quedar bien con los cristianos. Lo hicieron porque tienen que apegarse a la verdad, tienen que ser objetivos, y ellos no pueden negar que este libro es confiable. Este libro es confiable. La Biblia ha sido preservada. Mateo 5:18 dijo Jesús: porque de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra desaparezcan, ni la letra más pequeña ni el menor trazo de una pluma desaparecerán en la ley hasta que todo se cumpla. Los escépticos dicen que fue un grupo de hombres conspiracionistas y que ellos fueron los que decidieron qué libros iban a quedar en la Biblia y qué libros iban a desechar. Pero esa gente ignora que hay reglas de canonicidad. Estas son reglas que determinan qué libros son los que son divinamente inspirados. No se escogieron solamente por capricho de alguien o por querer manipular a la gente y decir: aquí vamos a poner este libro para enseñar tal cosa. No fue así la forma o el método que se usó, sino que hay reglas. Y la primera regla de canonicidad es que es autoritativa. La Biblia, o muchos de los libros que componen la Biblia, tienen la frase: así dice el Señor. Empiezan diciendo. La segunda regla de canonicidad es que es profética, de un líder espiritual, de un profeta, de un rey, de un juez, de un escriba, o basado en los testimonios originales de los apóstoles. Esta palabra de Dios o estos libros tienen que cumplir ciertas reglas y tiene que haberse comprobado de todas estas formas que esa persona o que ese libro ha cumplido. Es auténtico y consistente con otras revelaciones. Esa es la 3. Auténtico y consistente con otras revelaciones de la verdad. Es decir, que este libro no puede contradecir lo que otro libro dice, lo que otro libro que ha sido comprobado como divinamente inspirado no puede contradecir. La razón por la que hay libros que han sido excluidos o que no han sido aceptados, mejor dicho, es porque en alguno de sus frases está oponiéndose a lo que el resto de los libros afirman. Y no puede haber inconsistencias en la verdad. La verdad es una sola. Número 4, es dinámico y demostrando el poder transformador de Dios que cambia la vida. Ningún libro tiene poder para cambiar las vidas. Cuando iba a empezar el ministerio, les cuento rápido un testimonio. Cuando yo iba a empezar el ministerio, a mis 20 años, yo estaba en un proceso donde yo había renunciado a la fábrica donde yo trabajaba porque Dios me estaba llamando al ministerio a ser pastor. Y yo dejé mi trabajo secular y yo empecé a predicar en la iglesia donde estaba y dirigía la adoración. Y en uno de esos puntos yo estaba pasando por una situación económica difícil y tenía que moverme de una ciudad a otra como de 1 hora. Y fui a la carretera a pedir raite. Y fui a la carretera a pedir raite a ver quién me daba. Y se paró un carro de los proveedores de los como Circle K que meten el café en las máquinas. Y traía ese logo en el carro. Y se paró y me dijo: ¿dónde vas? Ya le dije a dónde iba y me fui con él. Y cuando iba caminando, íbamos en la carretera, él me dijo: ¿qué haces? Y le dije: soy predicador, soy un ministro del evangelio. Y me dijo: ¿sabes que yo por muchos años era católico? Me dijo: muchos años. Y un día sentí la necesidad de leer la Biblia, me dijo. Y yo solo me propuse, dije: yo la voy a leer, no le voy a decir a nadie, solo yo voy a empezar a leer la palabra de Dios. Y dice que él empezó a leer la palabra de Dios solo. Dice que llegó un punto en el que él estaba tan cautivado por la palabra de Dios y que la misma palabra le estaba diciendo todo lo que él había creído incorrectamente.
Y dice que llegó un momento en el que él, cuando llegó a los evangelios y vio cómo Jesús estaba cumpliendo todo lo que había anunciado en el Antiguo Testamento, dice, se me empezaron a rodar las lágrimas y yo le dije al Señor, Señor, perdóname, te recibo en mi corazón como mi Salvador. Nadie le habló, nadie le dijo a él la palabra de Dios. Él solo, la Biblia sola, por la autoridad transformó su vida. Él se entregó a Cristo y dijo, perdóname por la idolatría, perdóname por todo lo que he creído antes. Nadie lo forzó, nadie lo convenció, nadie lo manipuló. Es la autoridad de la palabra de Dios. Es dinámico. Y él empezó a cambiar su vida y siguió leyendo y dijo, tengo que buscar una iglesia para ir a adorar porque la Biblia lo mandó a la iglesia. Tengo que empezar a congregarme, tengo que empezar a servir, tengo que empezar a desarrollar el ministerio. Todo eso vino a su corazón solo porque leyó la Biblia, él solo. Yo no tengo que andar convenciendo a nadie ni forzando a nadie. Solamente quiero animarlos a que empiecen a leer la Biblia. Porque aquí está la voluntad de Dios. Y número 5, es recibida y aceptada por todos los creyentes como escritura. A lo largo de la historia han habido muchos intentos de eliminar la Biblia. El emperador Diocleciano en el año 284 ordenó que las iglesias cristianas fueran arrasadas y las escrituras destruidas. Hubo todo una persecución. Diocleciano ordenó que cualquiera que fuera atrapado con escrituras cristianas fuera asesinado, y cualquiera que no entregara a alguien que tuviera escrituras ocultas también sería asesinado. Y mientras estaba la persecución, hubo hombres y mujeres que prefirieron morir antes de entregar la palabra de Dios. Y dijeron, no puedo renunciar a la palabra de Dios, es todo lo que tengo en mi herencia. Esto va mucho más allá de lo terrenal, es mi herencia celestial. Esto es por lo que vivo, esto es lo que me consuela, esto es lo que me ayuda, esto es lo que me levanta, esto es lo que me da paz. Y le decían, niega la palabra de Dios, dame eso. Y preferían morir martirizados. Hoy tenemos Biblias de todos los colores, de adorno en los estantes, y no las leemos, no tenemos tiempo. Preferimos ponerla en un audio para que no me quite tiempo. Porque existe esa posibilidad. Pero aunque eso es bueno, no se compara con que tú te sientes a solas con el Señor a leer la palabra de Dios. Necesitamos volver. Porque esta Biblia costó sangre. Hubo mártires. Miles de hombres y mujeres quedaron en la historia. Sellaron con sus vidas su testimonio por mantenerse fieles a la palabra de Dios. A pesar de los intentos de los demonios y a través de múltiples tiranos y dictadores para destruir la Biblia, todavía la tenemos hoy y sabemos que lo que tenemos fue conservado con precisión. La Biblia es consistente con la ciencia. Mucho antes de que la ciencia descubriera el ciclo hidrológico, la Biblia ya lo había dicho. La Biblia es consistente con la ciencia. Creo que vamos a ver otra diapositiva. Mucho antes de que la ciencia descubriera que la Tierra era redonda y orbita el Sol, la Biblia ya lo había dicho. Mucho antes de que la ciencia descubriera las enfermedades psicosomáticas, ni existía esa palabra. La Biblia ya lo había dicho. Mucho antes de los hallazgos arqueológicos del diluvio, la Biblia ya lo había dicho. Mucho antes de que Isaac Newton descubriera la ley de la gravedad, la Biblia ya lo había dicho. Otras religiones no son consistentes con la ciencia. Los hindúes creían que la tierra estaba sostenida sobre 4 elefantes y que esos 4 elefantes estaban parados en una inmensa tortuga y que la tortuga nadaba en un mar inmenso. Los griegos creían que el dios Atlas llevaba la tierra en sus hombros. Pero mira lo que dijo la Biblia 3000 años antes de que la ciencia, la astronomía descubriera que la tierra era redonda y que estaba suspendida en el espacio. Job
26:7. Ese es uno de los primeros libros que se escribió. Hay disputas sobre la fecha. Uno dice que es contemporáneo de Abraham, pero lo vamos a poner en el 1000 antes de Cristo. Lo vamos a ir a la mitad de lo que las dos escuelas teológicas piensan. Lo vamos a poner en el 1000 antes de Cristo, que vamos a irnos 3500 años antes de que se descubriera la astronomía. Job dijo: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ahí estaba. La Biblia lo dijo primero para que 3500 años la ciencia se pusiera al día. La arqueología ha comprobado que muchos acontecimientos que vienen en la Biblia son verdaderos. Nunca ha habido un hallazgo arqueológico que desmienta o que cancele algún texto bíblico. Al contrario, entre más descubrimientos hace la arqueología, más comprobamos. Ahora vemos la ciudad fulana que estaba tantos miles de años atrás y viene aquí en la Biblia. La Biblia es el único libro divinamente inspirado que armoniza con la ciencia. La Biblia tiene 456 profecías sobre el Mesías. Todas esas profecías se cumplieron y las posibilidades de que un solo hombre llamado Jesús cumpliera todo lo que se dijo sobre el Mesías era cero. Es como si usted llenara el estadio de Glendale, no sé, con monedas de ¿cuántas? De $1, de 25 centavos, y una moneda fuera de color negro, ¿sí? Y le pidiera a un ciego que la encuentre. Esas son las posibilidades de que un hombre pudiera cumplir las 456 profecías del Antiguo Testamento. Pero ¡oh, sorpresa! Vino un hombre, hijo de un carpintero, nacido en Belén de Judea, hijo de María, que empezó a cumplir todo. Nació en Belén, descendía de David, tribu de Judá, traicionado por un amigo. Cada milagro que hizo es para que se cumpliera lo dicho por el profeta fulano, para que se cumpliera lo dicho por el profeta sutano. Fue escupido, golpeado, crucificado, murió entre dos criminales, sus huesos no se rompieron, entró en una tumba de un hombre rico, era prestada. Todos esos detalles estaban profetizados. Era imposible. ¿Cómo va a hacer este hombre para cumplir 456 profecías? Y también lo más asombroso es que al tercer día resucitó. Como estaba escrito, la tumba está vacía. Está vacía. Aleluya. Es verdad. Puedes confiar en la Biblia. Podemos confiar. Así que la Biblia es relevante y poderosa. ¿Por qué deberíamos leerla? Porque el impacto positivo en las personas que leen la Biblia es inevitable. La palabra de Dios tiene poder para transformar el corazón, sana los matrimonios, restaura familias, cambia naciones enteras. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Un informe, con eso termino, un informe emitido por el Centro para el Compromiso Bíblico comprobó que las personas que leen la Biblia al menos 4 veces a la semana tienen menos probabilidades de participar en estos comportamientos. Mire lo que dice ahí. Tiene 57% menos de probabilidades de emborracharse. Hay un canto que dice: el hombre que se emborracha, Satanás lo zarandea. Búscalo en YouTube. Tiene 68% de probabilidades menos de tener sexo fuera del matrimonio. Tiene 61% de probabilidades menos de involucrarse en pornografía. Y tiene 74% de posibilidades menos de ir a Las Vegas. No, digo, de juegos de azar. No digo, puede ir a divertirse en otra forma, pero no es sabio ir a apostar. Pero si no lee la Biblia, le van a dar ganas de ir. Leer la Biblia al menos 4 días a la semana. Ahora vemos el efecto positivo. Leer la Biblia al menos 4 días a la semana hizo que fuera más probable que el cristiano promedio participe en el evangelismo y discipulado.
Si usted lee la Biblia 4 veces a la semana, mire, hay 228% más probabilidades de que usted comparta su fe con otros. Hay 231% más probabilidades de que usted haga discípulos. Hay 407% más probabilidades de que usted memorice las escrituras. Ningún otro libro en el mundo ha tenido un impacto transformador en la humanidad como la Biblia. Incluso hoy, si lo lees, lo crees, lo obedeces, funciona. La decisión más importante que tú puedes tomar este día es pedirle al Señor Jesús que entre en tu corazón. Decirle, ayúdame. ¿Sabes que esta palabra, este verbo, se hizo carne? Eso dice la Biblia de Jesús, que Él es el verbo. En el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y este verbo se hizo carne. Por eso Jesús es la manifestación de la palabra, de la voluntad de Dios. Así que cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, estás recibiendo la palabra de Dios. Por eso Hechos dice, y los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 hombres. La palabra y Jesús son sinónimos. Si tú quieres recibir la palabra en esta mañana, quieres recibir a Jesús entonces. Si tú quieres tomar esta decisión y recibir a Jesús, levanta tu mano para hacer una oración. ¿Cuántos le dicen al Señor en esta mañana, Señor, yo te necesito en mi vida? Yo te necesito en mi vida. Esta es la decisión más importante. Voy a preguntar una vez más antes de orar. ¿Hay alguien aquí que no ha tomado la decisión de recibir a Jesús en su corazón o recibir la palabra, tener un compromiso con la palabra de Dios? Y esta mañana quiere decirle, Dios, te necesito. Levante su mano para hacer una oración. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levanten su mano. Dios le bendiga. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. La persona que levantó su mano para recibir a Jesús, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te necesito. Necesito tu palabra en mi vida. Te necesito en mi corazón. Yo sé que he vivido lejos de ti y que el pecado es un estorbo en mi vida. Pero también sé que me amas y que diste tu vida para salvarme. Te pido perdón y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar en tu palabra, a conocerte más. Muchas gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la familia de Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Quiero hacer una oración. ¿Cuántos trajeron su Biblia hoy? Levanten su Biblia. Vamos a hacer una oración. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Diga conmigo, Señor, quiero renovar mi compromiso con la palabra de Dios. Quiero volver. O si no lo he hecho antes, quiero empezar a leer la Biblia. Quiero hacerlo con mis hijos, con mi familia, con mi esposa. Quiero meditar en ella. El Salmo 1 es uno de mis favoritos y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dile, Señor, haz en mi vida lo que tú quieres hacer, en mi familia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos tener una Biblia, porque hay naciones, hay cristianos que quisieran tener una Biblia y no la pueden tener, no tienen la libertad ni los recursos, pero nosotros tenemos la Biblia.
Señor, despierta un hambre en nosotros por tu palabra. Vuelve nuestro corazón, enamóranos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, aprenderla, memorizarla, deleitarnos en tu palabra, aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, te necesitamos. Restaura nuestra familia, nuestra nación. Hacemos este compromiso una vez más. O si no lo habíamos hecho antes, Señor, queremos de ahora en adelante empezar a buscar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada familia que está aquí, que tu palabra transforme sus corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Amén. Amén.